siervo. Gloria al Señor. Para ir entrando en materia, vamos a meditar en este tema apasionante. Gracias. Siervo o líder. Vamos a mirar cómo estas dos cosas se van entrelazando la una con la otra. Hay que, gloria a Dios, vamos a aprender que para ser un gran líder, un excelente líder, necesitamos ser excelentes siervos, gloria al Señor. Pero que una vez siendo líderes, igual, no debemos de dejar seguir siendo siervos, gloria al Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una característica, gloria a Dios, que se repite, gloria al Señor, en cada una de nuestras vidas, que debe estar presente. Aleluya, una característica importante del siervo. El Señor, que depende al 100% no de sus propias fuerzas, no de su inteligencia, no de sus capacidades, sino que depende de Jesucristo el Señor, del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Eso es humillarse, sentirse pequeñito delante del más grande, delante del Altísimo, delante de Jesús. Él es el más grande. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Gloria a Dios. Y tenemos aquí una imagen, gloria al Señor, para nosotros ir meditando y ir entrando en el tema. Bueno, un sello, una característica trascendental, importantísima del Señor Jesús. Gloria a Dios. Nosotros todos aprendemos y hemos oído de este pasaje maravilloso, donde el Señor Jesús está allí lavándole los pies a sus seguidores, a sus discípulos. Gloria a Dios. Y les enseña al final que entre ellos deben hacer lo mismo. Aleluya. Entonces notamos que para tener este corazón tan noble, tan sensible, tan sencillo, porque se necesita tener un corazón noble, un corazón despojado de toda altivez, despojado de toda arrogancia, para hacer eso que hizo el Señor, lavar los pies a sus discípulos. Se necesita ser un apasionado. Gloria a Dios por proyectarse al bienestar. Gloria al Señor, a que los demás puedan sentirse bien, sentirse satisfechos con lo que nosotros hacemos por ellos. Gloria al Señor. A poder identificarnos con las necesidades de aquellos a quienes nosotros administramos, de aquellos a quienes nosotros vamos a dirigir. Gloria al Señor. Identificarnos con sus necesidades y querer satisfacerles para que ellos se sientan bendecidos, para que ellos se sientan, gloria al Señor, se sientan cómodos, se sientan bien. Gloria al Señor. Eso es lo que hace el corazón de siervo, procurar el bienestar de los que administra, de los que dirige. Gloria al Señor, ser sensible a sus necesidades. Gloria al Señor, ser empático, colocarse en los zapatos de aquellos que uno administra. Alabanzas al Señor. Y no querer solamente estar sentado en el trono. Es como la posición totalmente contraria. Ahí vemos una imagen de un gobernante del tiempo de Jesús. ¿Sí? Un gobernante del tiempo de Jesús. Ellos solamente querían dominar. Ellos solamente querían ejercer dominio. Querían enseñorearse, tomar señorío de las naciones y hacerse en grandes. Es más que un apelativo o una palabra que iba unida al
al título del gobernante Herodes era el Grande. Se hacían llamar así, Herodes el Grande. Y era lo que ellos buscaban, grandeza, colocarse en un lugar donde ellos se sentían inmensamente grandes, se sentían inmensamente poderosos, se sentían fuertes. Ellos se sentían, esos gobernantes de las naciones se sentían más que los demás. Miraban a los demás, los miraban chiquiticos, los miraban pequeñitos. Por supuesto, no les merecían respeto, no les merecían respeto. Había un menosprecio total. Ellos se sentían grandes y a los demás los miraban sin valor. Menosprecio es que los demás, para aquel que estaba en altura, no tenía ningún valor, no tenían ningún valor. Él se autoevaluaba y se sentía muy valioso, los demás no valen nada, yo soy el que valgo aquí. Así se sentía el gobernante que estaba ejerciendo autoridad y potestad y dominio sobre las naciones. Entre comillas, era el líder, pero no era un verdadero, no era un verdadero, no era un verdadero líder, entre comillas, pero no era un verdadero líder. Y por eso el Señor hace allí como el paralelo, ¿sí? Y por eso coloca a estos hombres como ejemplo para enseñarles a los suyos qué debe ser o a qué ha venido el Señor a la tierra. Mateo capítulo 20, el verso 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. El verso número 27 dice lo siguiente: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ahí notamos la gracia que nos muestra la figura, entre comillas, ¿no? Del gobernante que se enseñorea, que se siente grande, que todo el mundo tiene que tenerle miedo y rendirle honores, rendirle pleitesía a él. No, no siente admiración. Los gobernantes no sentían admiración por los siervos que ellos dirigían, por las personas que eran de la clase trabajadora, que formaban parte de las naciones que ellos gobernaban. No sentían admiración, los miraban con menosprecio, los miraban con desprecio. Ellos sí se sentían grandes y poderosos. Pero el Señor le dice: no, yo no estoy aquí, no he venido para ser como esos gobernantes que toman dominio sobre los pueblos, que se sienten grandes, que se sienten soberbios, que gobiernan con soberbia, que gobiernan con altivez, con orgullo, que gobiernan con arrogancia y menosprecian a los demás. Quieren sentarse para que los demás les sirvan, para que los demás estén ahí rindiéndoles pleitesía. Yo no estoy aquí para eso, yo he venido a servirles a ustedes. Qué grandeza del Señor, qué grandeza de nuestro Dios. Alabanzas al Señor. Yo he venido para servirles y he venido para dar mi vida en rescate por ustedes. He venido para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y presentarme como ese corderito allá en la cruz para, gloria al Señor, que por mi sacrificio en la cruz del Calvario ustedes puedan tener perdón de sus pecados, la salvación, la redención, la nueva vida. ¡Qué grandeza de nuestro Dios! Ese carácter del Señor de siervo es el que debe estar en un verdadero líder.
Alabanzas al Señor. Ese es el carácter que nos debe identificar a cada uno de los que estamos aspirando a servir al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, seguimos aquí en esta temática tan especial. Gloria a Dios. Bueno, usted, ¿cuál de los dos quiere ser? ¿Cuál de los dos quiere ser usted? ¿Quiere ser la señora que está sentada a la mesa o quiere ser el señor que está sirviendo? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál cree usted que Jesús, cuál posición el Señor Jesús tomaría de estas dos? Pues Él nos enseña, ¿no? Él quiere estar como el Señor ahí, con el delantal puesto, sirviéndote a ti y sirviéndome a mí. Él no quiere estar sentado para que los demás le sirvan, no, Él quiere estar ahí con el delantal puesto, sirviéndole a los demás. Esa es la actitud. Ese debe ser el carácter, dispuestos, gloria al nombre del Señor, para estar ahí, como ese excelente siervo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay una anécdota de un médico que, bueno, se convirtió al Señor y él aprendió el carácter del servicio. Y entonces dice que era tanto el deseo y la pasión que él tenía, pues, de servirle al Señor. Lo usaban, pues, para dirigir los cultos, para predicar, para cantar. Pero él, antes de irse a su trabajo, llegaba a las 6 de la mañana al templo y se llevaba a su hijo. ¿Sabe qué llegaba a hacer este médico? Este médico llegaba a lavar los baños de la iglesia. Eso era lo que él hacía antes de dirigirse a su trabajo. Y entonces el pastor le preguntó, bueno, usted debía estar en su trabajo. ¿Qué hace aquí, pastor? Yo quiero servirle al Señor de esta manera. No solamente se sirve, le dijo el médico al pastor, allá en el púlpito, allá en lo alto, tal vez predicando. No, así también se sirve aquí, haciéndole aseo a los baños. Y quiero que mi hijo aprenda, gloria a Dios, quiero que mi hijo aprenda qué es el verdadero servicio para el Señor. Entonces, qué lindo, hermanos, qué bueno tener esa nobleza. Qué bueno tener esa sencillez, tener ese carácter, gloria al Señor, de ese verdadero siervo en cada uno de nuestros corazones. Sigamos, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. La palabra líder, no sé si alguno lo ha encontrado en la Biblia, pero la palabra líder no aparece en la Biblia. Pero la palabra siervo sí aparece muchas veces en la Biblia. Entonces tenemos ahí dos citas. En Números capítulo 12, Números capítulo 12, el verso número 8, está aquí el Señor dirigiéndose hacia Moisés. Miremos cómo el Señor trataba a Moisés. Dice Números capítulo 12, el verso 6. Dice así, y él les dijo, oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente. Gloria al Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces miramos cómo el Señor se expresaba de Moisés. El Señor no le decía a Moisés mi líder. El Señor le decía a Moisés mi siervo Moisés. Así veía el Señor a Moisés. Alabanzas al Señor.
como su siervo. Y expresa aquí una característica importantísima. El mismo Señor da testimonio de que Moisés era fiel. Gloria al Señor. Era fiel, dice el Señor, en toda mi casa. Así debe ser la característica del siervo. Fiel. Gloria al Señor en todo. Totalmente fiel al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Lo que sucede es que pues nosotros los seres humanos somos dados con facilidad a engrandecernos, porque eso es como esa característica de esa naturaleza pecaminosa. Y entonces, cuando no hay esa sensibilidad, ese carácter de Jesús formado y que debe estar en nuestra vida, ese carácter de Jesús, esa unción fresca de Jesús que nos hace ser sencillos, que nos hace ser humildes, porque la unción aplaca tu orgullo, aplaca tu egoísmo, te llena de humildad, te llena de sencillez, porque la unción es el mismo Cristo, es el mismo Señor viviendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. Así es de que la naturaleza del hombre le impulsa a quererse engrandecer. Y entonces cuando uno no tiene ese carácter de Jesús y está descuidado, pues como en su vida cristiana, en su relación con Dios, y le acomodan el título de líder, pues eso lo inflama más. Es un título que si uno no lo sabe manejar, como que, uy, yo soy aquí el más grande. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces debemos nosotros de saber manejar, gloria al Señor, las responsabilidades también que Dios por su gracia nos pueda otorgar a cada uno de nosotros administrativamente, pues viendo las cosas administrativamente, sí hay cargos, pero no somos más, ninguno somos más que los demás, todos somos iguales. Pronto administrativamente sí hay algunas diferencias, pero no. En esencia, todos somos iguales, igualmente valiosos. Nadie vale más que nadie. No porque eres presidente, entonces vales más que el vocal. No, somos igualitos. Alabanzas al nombre del Señor, ninguno más que nadie. No porque te pusieron, vas a faltar al respeto y vas a gritar y vas a imponer tus ideas. No, no, mi amado hermano, eres un siervo. Eres un siervo, gloria al Señor. Dios te colocó. Bueno, el título vaya y venga, pero lo que nunca debe faltar es ese carácter de siervo en tu vida, en tu corazón. Alabanzas al Señor. Aleluya. Antes más pequeñito todavía, entre administrativamente estés más arriba, debes de ser más humilde. Gloria al Señor, porque aquí se sube bajando. Aquí se sube bajando. Amén. Aquí se sube bajando. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Los líderes de la Biblia, todavía no, hermana, por favor. Vamos con la segunda parte de la anterior diapositiva. Los líderes de la Biblia pasaron primero por su etapa de siervos. Entonces entendamos esto, entendamos esto. Gloria a Dios. Miramos cómo estos hombres se fueron proyectando, ¿sí? Pero que desde que ellos empezaron a tener esa hermosa relación, bueno, con el Señor y tuvieron esas experiencias permitidas por Dios en sus vidas, gloria al Señor, cómo todo esto también les ayudaba, gloria al Señor, las diferentes
experiencias que ellos tuvieron en la vida para mantenerse en ese carácter de humildad, ¿sí? De sencillez, alabanzas al Señor. Si hay una característica importante que identifica al siervo, ¿cuál es? Que alguien abra el micrófono y me pueda decir. Una característica importante. Hay muchas, pero una que identifica a un siervo. El siervo siempre está en relación a su señor, ¿cierto? O sea, la palabra siervo siempre va acompañada con la palabra señor. Cuando hablamos de siervos es porque hay un señor sobre aquellos que son siervos. Entonces, ¿cuál es la característica importante en el siervo frente a sus señores? ¿Que son qué? Humildes, Humildes, Bueno, amén. obediente, humildad, obediente. Obedientes. Claro, Listo. obedientes. Precisamente para obedecer se necesita ser humilde. Alguien que es humilde es obediente y es sujeto. ¿Sí? Entonces, esa palabra es una característica del siervo. Todos estos hombres que ustedes ven ahí eran muy, pero muy obedientes. Obedientes a su Señor. A su Señor. Entonces, miramos en el caso de José, era muy respetuoso. Él tenía un señor sobre él y era su papá. ¿Sí? Y él era muy respetuoso, muy obediente a su padre. Era un muchacho que estaba pendiente de los oficios que su padre, que su padre le delegaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces él estaba pendiente del cuidado de las ovejas delegado por su padre. Y entonces los demás pelados eran desjuiciaditos, ¿sí? Eran desjuiciaditos y entonces José iba y le daba quejas a su papá de sus hermanos y entonces lo cogieron entre ojos. Pero el muchacho era juicioso. Alabanzas al nombre del Señor. Empezó a tener experiencias maravillosas como usted y yo las conocemos, los sueños que tenía, y estaba en la mira del Señor. Estaba también en esa buena actitud frente a Dios y el Señor empezó pues a mostrarle lo que él quería hacer de José. Y entonces el pelado muy obediente, obediente, obediente a su padre, muy respetuoso a su padre, así debe de ser un siervo. Gloria al Señor, conocemos la historia, lo echaron allí en la cisterna, bueno, lo encontraron este grupo de hombres, lo llevaron por allí, fue vendido, llegó a la finca de Potifar, tuvo su situación allí y todo esto es el proceso. O sea, el siervo debe estar en el proceso de Dios, porque el Señor pasa a la persona por su proceso, por su proceso. Entonces allí está José siendo tentado, pero pasó la prueba. ¿Cómo he de hacer este gran mal y cómo he de pecar contra mi Señor? Eso debe ser un siervo, respetar a su Señor, guardarle fidelidad a su Señor. Y José guardó esa fidelidad a su Señor. Lo respetó al Dios Todopoderoso, no lo traicionó. No pecó contra su Señor, no pecó contra Dios. Gloria a Dios, aleluya. Guardó fidelidad, fidelidad. Alabanzas al Señor. El siervo debe ser un respetuoso de su Señor. El siervo debe ser un obediente de su Señor. Debe ser leal a su Señor. Debe ser fiel a su Señor. No debe de traicionarlo. No debe de faltarle al respeto. Debe reverenciarlo. Y esa era la actitud que tenía José. Se guardó del pecado. Gloria a Dios. Así debemos de ser nosotros los siervos. Guardarnos del pecado. Correrle a la tentación. Huir a toda clase de pecado.
huirle a todo lo que le desagrada a Dios. ¿Cómo he de hacer este gran mal? ¿Cómo he de ofender a Dios? ¿Cómo he de pecar contra mi Señor? No, no debo hacerlo, debo correrle. No debo consentir el pecado, no debo consentir la tentación, debo salir corriendo, debo guardarme en fidelidad al Señor. Aleluya. Y entonces, al que se humilla, Dios lo exalta. Ahí vemos, bueno, por esto Josué fue metido a la cárcel, acusado falsamente por aquella mujer. Bueno, pero lo más hermoso, lo más grande, es que la Biblia dice, pero Jehová estaba con José. Gloria a Dios, eso es lo más importante. Pero Jehová estaba con José. ¿Y cómo lo exaltó en la cárcel? ¿Cierto? Ustedes conocen la historia, todos conocemos la historia. Cómo Dios exaltó a este siervo en la cárcel porque se humilló, Dios lo exaltó. Y lo puso como líder de los presos. Y ahí ya él ha pasado y está pasando por su etapa de siervo y Dios ya empieza a colocarlo como líder. Dios ya empieza a colocarlo como director, como jefe. Gloria a Dios, pero sin dejar de ser siervo. Gloria a Dios. José siempre conservó su carácter de siervo. No es que una vez fue nombrado líder y se olvidó que era un siervo, no, él seguía siendo siervo. Gloria a Dios, seguía siendo siervo y por eso Dios lo colocaba cada día más alto y más arriba. Alabanzas al Señor. Y Dios como lo bendijo, usted sabe el final de José. Dios como lo exaltó. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, el verdadero líder debe conservar su carácter de siervo. Pero para llegar a ser líder, primero debe pasar, gloria a Dios, por esa enseñanza que debe pasar un siervo. Primero debe tener ese bonito corazón de estar pendiente de las necesidades, gloria a Dios, de los demás, de tener esa empatía, alabanzas al Señor, de estar ahí, gloria al Señor, de dolerle las dificultades que pasan las personas a quien Él administra, de estar presto para ayudar, para dar un consejo, gloria a Dios, para ser sabio, para ser prudente. Bendito sea el nombre del Señor con los que administra. Aleluya, aleluya. Y así se comportó José, gloria a Dios. ¿Y qué más diríamos de Moisés? Moisés duró 40 años allá en el palacio, duró 40 años, luego duró 40 años en el desierto y finalmente a los 80 años el Señor lo llamó. El Señor lo llamó. Entonces, por decir así, tuvo una preparación, Moisés de 80 años de servicio, pasó por el desierto, bueno, pasó por muchas cosas, pero que era necesario que él pasara para que finalmente Dios que lo llamara y lo pusiera como líder de su pueblo. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. Y vemos a Josué. Josué, quien era un siervo de Moisés que estaba muy atento a las labores que Moisés le encomendaba, a lo que Moisés le ordenara, ahí había un Josué dispuesto. Alabanzas al Señor. La Biblia dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo a hacer sus oficios, allí su sacrificio, su oración, a estar delante de Dios, Moisés en oración allí en el tabernáculo, dice que cuando Moisés terminaba de hacer su labor en el tabernáculo, Josué no se iba. Dice que Josué continuaba delante del Señor, allí en medio del tabernáculo. Gloria a Dios, era un apasionado por estar en la presencia de Dios, Josué. Era un apasionado por estar en comunión con Dios, al lado de la presencia de Dios que se manifestaba allí en el tabernáculo. Gloria al Señor. Ahí estaba un Josué. Aleluya. Yo no concibo, no se concibe un siervo que no ame la oración. No se concibe un siervo que no ame el buscar la presencia del Señor, el estar
en oración, de rodillas. No se concibe un siervo así. Un siervo debe de ser, gloria a Dios, un apasionado, así como Josué. Moisés se iba después de estar también en la presencia de Dios, pero la Biblia dice que Josué continuaba ahí en la presencia de Dios. Cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, había un Josué que lo estaba esperando abajo, al pie del monte. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Josué vivió su etapa, gloria al Señor, de siervo, pero luego Dios lo colocó como líder. No dejó de ser siervo, seguía siendo siervo, pero ahora era el reemplazo de Moisés. Alabanzas al nombre del Señor. Así es de que vamos a mirar las características de un buen siervo. Bueno, dice allí primero se niega a sí mismo. Hay una cita ahí para que usted la medite. Allá en su casa, la busque. Se niega a sí mismo. De pronto hay cosas, muchas cosas que están en nuestra vida, pero que debemos de en un momento, en un instante, decirles no y hacerlas a un lado, porque queremos servir al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. De pronto muchos desean sacar tiempo a sus redes sociales, ¿sí? Comunicarse con el uno, hablar con el otro. Pero el siervo dice, no, lo limito. Sí lo voy a hacer, pero le voy a sacar menos tiempo porque necesito capacitarme, necesito leer la Biblia, necesito estar en ayuno, necesito estar en oración. Se niega a eso que de pronto otros sí hacen, pero tú no, porque tú quieres ser un excelente siervo y quieres capacitarse, quiere aprender, quiere saber, quiere conocer y se niega a muchas cosas por, por el carácter de siervo que tienes, porque quieres crecer como siervo, porque quiere estar conectado con su Dios, con su Señor, aprender. Alabanzas al Señor. Seguramente en este espacio alguien antes lo sacaba para, ¿qué digo yo? Mirar una película, no sé qué. O estar este tiempo, jueves en la noche, conectado con sus amigos por las redes sociales. Pero entonces apareces por si lee el servicio, la capacitación. Quiero aprender, no importa que lo demás espere. Yo quiero saber más y más, que Dios me moldee, porque quiero crecer como un siervo del Señor. Se niega a cosas que de pronto le gustaría estar haciendo. Es un ejemplo. Gloria al Señor. Bueno, es humilde. Bueno, esta característica, como ustedes se dan cuenta, la hemos tratado, enseñado de una forma, de otra, como fundamento. Gloria al nombre del Señor. Y es porque el Señor quiere eso, mis amados hermanos, que podamos nosotros tener ese carácter de humildad en nuestra vida, en nuestro corazón. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Así es de que ahí está la característica importante del siervo, la obediencia. Y en todo dice que se debe de obedecer. Gloria al Señor. Entonces debemos de nosotros siempre vamos a tener personas sobre nosotros. Gloria al Señor. Quienes nos dirigen, quienes nos administran, quienes nos gobiernan. Y debemos de ser obedientes a ellos. Gloria a Dios. Nosotros como pastores, hablando administrativamente, tenemos un cuerpo administrativo llamado los oficiales del distrito. Nuestro supervisor, nuestros presbíteros, presbítero tesorero, presbítero director de finanzas, etcétera, etcétera. Y nosotros, gloria al Señor, les debemos obediencia a ellos, respeto, admiración. Y eso es lo que nace en el corazón nuestro.
admiramos a nuestro supervisor, lo admiramos, le obedecemos también, nos sujetamos a él, porque es alguien dirigido por el Señor de mucho respeto. Gloria al Señor. Aleluya, alabanzas al Señor. No hacemos, cuando hay esa admiración no hay comentarios, no hay comentarios salidos de tono, críticas negativas, difamación. No, en eso hay que tener mucho cuidado, porque debemos respeto. El siervo respeta al que está sobre él, lo admira, le guarda respeto. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor. Ese es el carácter de el siervo. Dispuesto para servir en todo tiempo. Gloria al Señor. Lucas 9, 57 al 62. Bueno, usted lo puede leer allí en su casita y va más allá. Aleluya, Hebreos 11, 32, 34, entre otras características. Estas son algunas características, pero son varias. Gloria al Señor. Y características de un buen líder es que el buen líder no deja de ser siervo. Todas estas características que usted ve aquí en el buen siervo, las debe tener el buen líder. El buen líder se debe negar a sí mismo, debe seguir siendo humilde, debe estar dispuesto para servir en todo tiempo, debe ir siempre más allá, esforzado, alabanzas al Señor, y entre otras, cuando está en esa posición de líder, entonces debe ser ejemplo. Imagínese usted. O sea, es algo trascendental y fundamental. Alabanzas al Señor. El líder debe ser ejemplo. Debe de vivir lo que enseña, debe de vivir lo que predica, debe tener ese buen testimonio en su vida. El líder debe ser ejemplo en palabra, debe ser ejemplo. Gloria al Señor. 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra, el líder debe tener prudencia con lo que habla. Gloria a Dios. Debe tener un vocabulario, por decirlo así, justo, un vocabulario honesto. Su forma de hablar lo debe diferenciar del montón, porque hay un argot que se maneja a nivel pues de aquellos que no conocen a Dios en el mundo, palabras que se usan, pero tú eres diferente, porque tú eres un siervo y debes estar a la altura del siervo y no repetir palabras que el mundo dice y usted traerlas aquí también. No, debe de ser ejemplo en palabra, debe de ser ejemplo en conducta, su actuar. Gloria a Dios. Ejemplo en su hablar, pero ejemplo en su actuar, con prudencia, con sabiduría, dirigido por el Señor, con tacto espiritual. Con ese tacto espiritual, gloria al Señor, debe comportarse, ser ejemplo en su hablar, pero también ser ejemplo en su vestir. En esto pues ya vamos a tener una buena enseñanza también para hablar aquí del atavío del varón, del siervo, cómo debe ser el atavío del líder, pero también cómo debe ser el atavío de la dama, de la que sirve al Señor, de la líder, porque la vestidura debe ser diferente también. Un líder no puede un líder de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios no puede vestir de cualquier manera. Su vestidura debe ser diferente. La Biblia dice con pudor y modestia. En esto hay que ponerle mucha atención, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Nuestra manera de vestir debe ser con pudor y modestia. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esto más adelante vamos a tener también una amplia enseñanza acerca de
cómo debe de ser la vestidura en el siervo, en el líder que le sirve al Señor, porque debo de ser ejemplo en mi hablar, pero también en mi forma de vestir, en mi actuar. Gloria al nombre del Señor. Debo de ser ejemplo en amor, bueno, espíritu, fe y pureza. El líder debe de inspirar confianza. Para que un líder inspire confianza, además de ser ejemplo, debe ser sincero, debe ser transparente. Alabanzas al nombre del Señor. Debe hablar siempre con la verdad. Bendito sea el Señor. Sinceridad, mis amados hermanos. Transparente en todo, para que pueda el pueblo confiar en nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Comportarnos como hijos de Dios, que somos conscientes de que estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. No engañar. No nos podemos engañar entre nosotros. O tal vez sí, humanamente usted me puede engañar a mí y decir, no, es que el pastor no me mira, el pastor no sabe la vida que yo vivo, el pastor no me conoce, pero hay uno que sí lo conoce, a usted. Que Dios nos guarde, mis amados hermanos, que podamos ser nosotros personas transparentes, sinceras, veraces, sin mentira, sin engaño, para que el pueblo pueda confiar en nosotros, prudentes. Bendito sea el nombre del Señor. El líder debe de escuchar a los demás, debe ser un buen escucha, un buen oidor. Alabanzas al Señor. No solamente que los demás se sienten a escucharlo a usted, no, usted debe de oír a los demás, tener esa sensibilidad y ese respeto cuando alguien quiere hablarte, cuando alguien quiere contarte algo. Escúchalo con atención, mírelo a los ojos. Cuando alguien te habla a ti, no estés pegado al celular, porque eso es una falta de respeto. Es como si no le interesa lo que esa persona te está diciendo. Míralo a los ojos, préstele atención. Alabanzas al Señor. Debe ser un buen oidor de los demás. Gloria al nombre del Señor. Debe ser empático. Empático significa colocarse en los zapatos de los demás. Ser sensible a las necesidades ajenas. Debe ser hábil en la comunicación. Gloria al Señor. Un buen líder, gloria a Dios, debe ser una persona que, además de que es buen oidor y que escucha a los demás, también debe saber hablar, debe de acercarse a los demás, a las personas que están a su alrededor. Gloria a Dios. Y esa parte de la comunicación inicia con un buen saludo, con un saludo amable, con un saludo atento. Gloria a Dios. ¿Cómo empieza usted la relación con alguien? Pues con un saludo, mi amado hermano. Así se inicia. Gloria a Dios. Con un abrazo, qué sé yo. Bueno, que ya podemos dar la mano, estrecharnos allí en un abrazo. Eso es comunicación. Gloria a Dios. Hermano, bienvenido, amigo. Nos alegra que esté aquí en este lugar. Gloria a Dios. Qué bueno. Ese espacio de la comunicación, bueno, la tenemos después del culto. Podemos tener ese acercamiento. El líder debe de sacar ese espaciecito para comunicarse, para acercarse a los demás, para tener comunión con los demás. Ese espacio es muy importante. Estrechar esos lazos de unidad con los demás. No de pronto que se terminó el servicio, bueno, de pronto usted tiene actividades, cosas que hacer, pero hay que sacar un espacio para comunicarnos entre nosotros. Se terminó el culto, el comité de los jóvenes saludan a los jóvenes, el comité de escuela dominical se acercan a los niños, comité de familia se acercan a saludar a las familias. Eso es importante y es una característica fundamental en el buen líder. Comunión y comunicación. Un mensajito a través del WhatsApp, un saludito, etcétera, etcétera. Todo eso es importantísimo. Podamos tener esa comunicación. El líder es visionario, tiene
tiene visión. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Claro que sí. Allí en Hebreos 11, los hombres de fe son hombres con una visión. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces hay que estar con una visión. No lo tenemos ahora, pero lo vamos a tener con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Los jóvenes X llenos son llenos del Espíritu Santo, pero van a ser llenos del Espíritu Santo. Eso es tener visión. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, el último puntico, me sube un poquito la diapositiva, hermana, me hace el favor, ya para terminar acá con este punto, el número 7, y ya vamos aquí con las preguntas. Bueno, ya vamos aquí con las preguntas. Gloria a Dios. Entonces, conclusión. Siervo o líder, las dos cosas. Las dos cosas. Proceso, gloria a Dios. Moisés tuvo que pasar por el desierto. Después de 80 años, Dios lo llama y lo coloca como líder. Proceso. Para ser un excelente líder, necesito primero ser un excelente ¿qué? Siervo. Para poder ser un excelente líder, gloria al Señor. Y una vez siendo líder, debo de conservar mis características de siervo. Antes todavía más, debo ser mejor siervo todavía. Alabanzas al nombre del Señor. No es que porque ya soy líder, entonces dejé de ser siervo, no. Eso nunca se debe terminar. Y todas estas características del buen líder las vemos reflejadas en Jesús. Todo esto que usted aprende acá, todas estas características de buen siervo estaban en Jesús. Todas estas características de buen líder estaban en Jesús. Él es el gran ejemplo de siervo y de líder. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y por eso este versículo bonito que yo estaba mirando acá en Mateo 21, dice que cuando el Señor entró sentado sobre un pollino de asna, Mateo 21:5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Gloria a Dios. Ahí tenemos al gran líder, el rey del universo, pero dándonos una gran lección, como un siervo sentado en un pollino de asna, lleno de humildad. Bendito sea el nombre del Señor, con el deseo de servir, con el deseo de identificarse con las necesidades del mundo entero. Gloria a Dios.